Buenas noches. Eric, veo que ese es el primero en llegar a clase. Soy el doctor Burga, buenas noches. Buenas noches, doctor. Vamos a ir dándole tiempo a tus compañeros que vayan ingresando y a las 8 en punto empezamos. ¿Se escucha? Sí, sí, doctor. Ok, gracias.
Buenas noches con los presentes. Soy el doctor Burga, oftalmólogo del Hospital FAP, y tengo acá esta noche tratar de convencerlos de que la oftalmología no es tan aburrida, pero el tema que tengo que hablarles lamentablemente es muy árido y se trata de patología del nervio óptico, pero trataremos de hacerlo lo más comprimido posible para no llenarlo de tanta información. Son 2 minutos para las 8, así que vamos a cargar la clase con los 17 presentes y empezamos. Voy a cargar la clase y empezamos para respetar a los que están en hora. Está bien, doctor. Ok, se escucha bien por lo menos. Voy a tapar mi cámara. Listo, somos 21 a esta hora, así que arrancamos. Eric, ¿me escuchas? Eric González. Sí, doctor, sí logro escucharlo. ¿Logras ver mi pantalla? Sí, también, doctor, corteza cerebral, se puede ver. Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar con este tema. Permítame presentarme nuevamente. Yo soy el doctor Burga, Juan Burga, oftalmólogo del Hospital Central FAP. Estoy a cargo del servicio de oftalmología, que espero pueda recibirlos en algún momento. Pues es importante que la práctica la puedan hacer de forma presencial, pero ahora están haciéndola virtual, así que hay que sacarle provecho a lo que se puede. El tema de hoy que vamos a hablar, como les digo, es bastante árido, es pesado, pero es importante porque primero tenemos que entender cómo funciona, cómo es la fisiología de la visión. Si entendemos que el ojo es acá una estructura, el globo ocular, el ojo, el grano, el huevo, así le dicen los pacientes, pues simplemente viene a ser una especie de cámara de video que recibe la luz, impacta en la retina y los impulsos luminosos son transformados en energía eléctrica. Esa energía eléctrica viaja por los axones de la capa de células ganglionares y estas axones conforman el nervio óptico.
El nervio óptico se inicia en la parte posterior del globo ocular, en lo que conocemos como la papila o disco óptico, que es ese disco naranja que uno puede mirar cuando es un fondo de ojo. Y a través de este nervio óptico se conducen los estímulos eléctricos derivados de la transformación de la energía luminosa y viajan a través del cerebro, porque el inicio del nervio óptico atraviesa la órbita e ingresa al cerebro y cruza todo el cerebro hasta llegar a la zona occipital. Y en la zona occipital es donde se realiza la integración final de las imágenes. O sea, el ojo no ve, el ojo transmite. Entonces, resulta que es importante que el cable que lleva la información no sufra problemas, pero en el trayecto que va desde el globo ocular hasta la zona cortical, la corteza cerebral, en la zona occipital, puede sufrir lesiones. Eso es lo que vamos a intentar sistematizar. Entonces, si entendemos bien, el nervio óptico tiene una serie de porciones o secciones, que empieza con la papila o disco óptico, tiene una porción orbital del nervio óptico, viene luego el tracto óptico, que llega hasta la zona del quiasma, donde hay un proceso de cruce de fibras, de ahí salen las cintillas ópticas, que llegan hasta los cuerpos geniculados laterales, que es donde se realiza una digitalización de las imágenes, de ahí salen las radiaciones ópticas, donde las fibras van a rotar varias veces, y ya finalmente la corteza occipital de la zona de integración visual. Entonces, este nervio óptico empieza aquí y termina acá atrás. Si vemos bien, esto es un corte sagital, y tenemos que la parte más externa del globo ocular es la esclera, es la parte blanca que vemos del ojo. Sobre esa esclera hay una capa transparente que es la conjuntiva, pero la parte blanca la da la esclera, que le da la rigidez al globo ocular. Por debajo de esa esclera tenemos ya la retina, y en el interior del globo ocular está el vítreo. Entonces, este es el globo, la cavidad vítrea está aquí adelante, todo esto vendría a ser el ojo, y este nervio óptico va a atravesar la lámina cribosa. El cruce de la lámina cribosa va a determinar el cambio de axones amielínicos por axones mielinizados. Esta zona, esta banda, es la que va a determinar el cambio de amielínico a mielinizados. Este nervio óptico tiene unas porciones, como vimos, intraocular, que es la papila, la zona intraorbitaria, intracanalicular cuando está atravesando la órbita, e intracraneal. Y su sistema de radiación es un poco complejo, pero tiene una zona anterior y una zona posterior. La zona anterior está dada por las arterias ciliares cortas posteriores y la zona posterior por las arterias piales oftálmicas. Si hablamos del disco óptico, que es ese disco naranja que vemos al hacer el examen de fondo de ojo, está formado por las convergencias de los axones de todas las células ganglionares y constituye la salida del globo ocular de todos esos axones. Tiene un disco, el disco óptico tiene un diámetro de 1.5 milímetros, y es lo que se conoce vulgarmente como la mancha ciega. A la hora que uno ve en campo visual, la mancha ciega. ¿Por qué? Porque no tiene fotorreceptores alrededor. Está localizado entre 5 y 7 grados del campo visual, a 3 o 4 milímetros nasalmente a la fóvea central. Su irrigación son los vasos coroideos y las ramas de las ciliares cortas posteriores. La porción orbitaria de ese nervio óptico tiene unos 20 a 30 milímetros de longitud dentro de la órbita, tiene un diámetro ya un poco mayor, de 3 a 4 milímetros. Como vimos, tiene fibras ya mielinizadas. ¿Por qué? Porque está rodeado de dura madre, pía madre y aracnoides. Y este nervio óptico, en su porción orbitaria, sale de la órbita a través del canal orbitario, el agujero senoidal. Aquí ya tiene un diámetro de 4 a 9 milímetros. Y ambos nervios ópticos, el nervio óptico de cada ojo
va a converger en el quiasma óptico. Y en la porción intracraneal el diámetro es de 10 milímetros. Se va engrosando. La siguiente estructura que vemos es el quiasma óptico. O sea, acá me dice la papila, es la porción intraorbitaria, y cuando ya está dentro del cerebro, llega al quiasma. El quiasma, hay un cruce de las fibras de los axones que vienen de la porción nasal de la retina. Si vemos este es el ojo izquierdo, y este es el ojo derecho. Al medio está la nariz. Por lo tanto, esta mitad de la retina es la retina nasal. Y esta otra mitad es la retina temporal o sector temporal de la retina. Entonces, las fibras de este nervio óptico, porque es un solo nervio óptico, las fibras que corresponden a la retina nasal se cruzan en el quiasma y van hacia el otro lado, mientras que las fibras de la retina temporal continúan en el mismo lado. Entonces, la cintilla óptica izquierda está formada por fibras de la retina temporal y fibras de la retina nasal del otro ojo. Y este quiasma óptico está muy relacionado con la hipófisis y el tercer ventrículo. Entonces, cualquier lesión a nivel de hipófisis o tercer ventrículo va a comprimir el quiasma óptico y da las lesiones que vamos a ver más adelante. La cintilla óptica va desde el quiasma, este es el quiasma, hasta el cuerpo geniculado lateral. ¿Okay? Y tiene fibras tanto visuales como pupilomotoras. Las fibras visuales que tiene esta cintilla óptica son las fibras retinales cruzadas del otro ojo y las no cruzadas de la retina temporal de ese lado, ¿no? Como ya habíamos visto. Y las fibras pupilomotoras de cada lado, directo, esas no se cruzan. En el cuerpo geniculado lateral, que es donde se inicia la segunda neurona, recibe la terminación de todas las fibras. Tiene 6 capas donde hacen sinapsis, como la segunda neurona. Donde están las capas 2, 3 y 5, las fibras del ojo al mismo lado, mientras que contralateral están la 1, 4 y 6. Esto es un tema más ya para los neurólogos que para nosotros los oftalmólogos. Pero sí es importante saber, para entender qué es lo que sucede a la hora de examinar los campos visuales, porque las fibras de la retina en su sección superior van a salir inferiores. Acá hay un giro, rotan 90 grados. Las superiores salen inferiores y las inferiores salen superiores. Este cuerpo geniculado lateral es importante, primero por su ubicación, porque está en la parte posterior al tálamo. Y aquí se va a realizar la interpolación de circuitos de neuronas. Va a haber una, llamémosla de alguna manera, digitalización de las imágenes, que son transmitidas eléctricamente por las células ganglionares, para que se obtenga una imagen con una mayor resolución. O sea, vendría a ser como un procesador de imágenes, una cámara digital, para que lleguen a la corteza occipital con una forma clara. Del cuerpo geniculado lateral salen las radiaciones ópticas. Tiene fibras superiores, fibras inferiores y fibras centrales. Como vimos, giraba todo. Las superiores tenían fibras del campo visual inferior, inversamente las inferiores del superior, y las fibras centrales tienen fibras de la mácula, que es la visión central. Finalmente llegamos a la corteza visual, que está en el lóbulo occipital. Aquí tenemos la corteza visual primaria o estriada y las áreas de asociación visual. La corteza visual primaria o estriada, o área 17, se localiza en las circunvoluciones que originan las paredes de la cisura calcarina. Y aquí llegan las radiaciones ópticas. Hay una distribución anatómica, en la parte superior llegan unas, en la inferior otras, en la mitad posterior de la corteza se encuentra la zona macular. Entonces, uno puede identificar, a la hora que hace estudios fisiológicos
para identificar zonas específicas de la corteza, entonces ya sabe dónde buscar qué, o estimular qué para encontrar una respuesta. Eso lo hacen los neurofisiólogos. Lo importante es que las lesiones unilaterales de esta área del lóbulo occipital, el área de corteza visual, producen una hemianopsia, o sea, mitad del campo perdido, o homónima, que está del mismo lado, ambos, pero contralateral, que es del otro ojo. Las otras áreas son las áreas de asociación visual. Tenemos áreas paraestriadas, la área 18, o preestriadas, la 19. Aquí va a llegar información de las áreas estriadas bilaterales. Y aquí se forman ya percepciones visuales complejas como el color, dirección de los objetos, movimiento de los objetos. Y las lesiones a este nivel van a producir agnosia visual, que es la incapacidad de reconocer objetos y colores. Dicho todo esto, esta aparente confusión, vamos a entender que cualquier patología que afecte al nervio óptico en cualquiera de sus extremos va a producir alteraciones en lo que vemos, porque el nervio óptico es el conductor de los estímulos eléctricos. Al final lo que vemos es gracias a ese nervio óptico. Si no hubiera esa conexión, el ojo simplemente le cae la luz y ya está. Entonces, lesiones en el nervio óptico harán que si las zonas están bien, veremos claridad, pero las zonas que se van dañando van perdiendo claridad y se verán brumosas, borrosas, hasta oscuras o negras. Entonces, eso es la forma de interpretar las lesiones del nervio óptico, son examinando el campo visual. El campo visual es lo que vemos. Yo estoy viendo esto, este es mi campo visual, y gracias a que mi nervio óptico está indemne. Si tuviera lesiones, vería zonas, o perdería algunas zonas, como vamos a ver más adelante. ¿Qué patologías afectan el nervio óptico? Tenemos, básicamente las más importantes son el papiledema, o edema de papila, la neuropatía isquémica anterior, el OIA, y las neuritis ópticas. Hablemos del primer grupo de papiledema. Papiledema consiste en hinchazón del disco óptico y su etiología, en el 100% de casos, es aumento de la presión intracraneana. Usualmente sin pérdida de la visión central, es un punto bien importante. ¿Qué puede producir el papiledema? Tumores con aumento de presión intracraneana, a nivel del cerebelo o del tercer ventrículo por lo general. Otra imagen de un edema de papila, los bordes levantados, bordes borrados, no se ve nítido, este es un edema de papila. ¿Qué tumores dan aumento tardío de la presión intracraneana? Los que vimos ahora, el cerebelo y el tercer ventrículo son rápidos, pero los tumores en la base del cráneo, o tumores del tallo, o los supratentoriales que están más alejados, van a producir tardíamente un aumento de la presión intracraneana. El 60% de pacientes con un tumor cerebral van a ser papiledema. Este papiledema es inusual en niños debido a que el cierre de las fontanelas es tardío, entonces permite la expansión de la tabla ósea y por lo tanto la compresión del nervio óptico y del encéfalo va a ser más tardía. Este papiledema por lo general es bilateral. Hay un caso bastante raro, pero existe, que es el síndrome de Foster-Kennedy, donde lo que sucede es un tumor en el lóbulo frontal que va a comprimir directamente el nervio óptico y esto produce un aumento de la presión intracraneal y al final va a haber papiledema. ¿Qué signos tenemos del papiledema? Bordes borrados, elevados. Eso se nota más en los márgenes inferior y superior. Se debe notar, lamentablemente no se puede apreciar mucho acá, que hay como un aspecto estriado de las fibras retinianas que llegan a la papila, se ven como estrías. El disco óptico en general está hiperémico, acá se nota un poco más pálido, pero es hiperémico, y hay dilatación capilar y venosa. Acá vemos la vena, está sumamente dilatada,
y las arteriolas se están dilatando también. Hay hemorragia de retina alrededor de la papila. Y también, cuando uno examina ya en directo, va a haber una ausencia espontánea del pulso venoso. Cuando uno ve el fondo de ojo con el oftalmoscopio, va a ver latir la vena. Pero cuando hay compresión, no hay latido. Es un signo indirecto. ¿Qué síntomas da? Al inicio, no hay pérdida de la visión central. Pero sí puede haber un oscurecimiento transitorio que puede durar de 5 a 30 minutos. Hay hemorragias capilares, dilatación capilar, venosa, borramiento de los bordes, hiperemia relativa porque el contraste no es el adecuado, pero si uno logra en directo va a haber hiperémico el disco. Y la segunda causa, eso fue el papiledema. La segunda causa o segundo grupo de patologías que afectan al nervio óptico son la neuropatía óptica isquémica anterior, NOIA. Aquí hay diferencias porque se presenta generalmente en mayores de 50 años y sí hay una pérdida de la visión indolora y precoz, rápidamente. Usualmente el paciente se levanta por la mañana y pierde la visión. Y en el 80% de casos hay un defecto altitudinario inferior o arcuato del campo visual. O sea, la mitad del campo visual se pierde. Hay alteración de los colores que se conoce como discromatopsia y hay el DPA, que es el defecto pupilar aferente. ¿Qué significa el defecto pupilar aferente? Que hay una desaferentación en las fibras nerviosas. ¿Y cómo se evidencia esto? Cuando uno ilumina directamente una pupila, esta pupila tiende a cerrarse, a comprimirse. Pero cuando hay un DPA, inicialmente empieza a comprimirse o a cerrarse la pupila e inmediatamente se empieza a dilatar espontáneamente. O sea, no queda cerrada, se abre la pupila. Es una desaferentación. Esta neuropatía óptica isquémica anterior se caracteriza por hinchazón en la papila, hay palidez, rara vez hay hiperemia, masa es palidez. Frecuentemente hay hemorragias peripapilares, o sea, es más frecuente que en el edema de papila, pero acá las arteriolas están estrechadas, en vez de dilatadas, están estrechadas. Es más común en pacientes con hipertensos. Y después de unas 3 semanas se establece una atrofia óptica, el nervio óptico queda blanco, pálido. ¿Qué puede causar la noia? Tenemos causas arteríticas y no arteríticas. La arterítica, como bien su nombre lo dice, es debido a una arteritis a células gigantes. Mientras que la no arterítica pueden ser por vasculitis, por migraña, anemia aguda por una pérdida severa y por cirugía previa de catarata. Si vemos la arterítica, es una arteritis de células gigantes y la causa pues es el cuadro inflamatorio de la arteritis, ¿no? Es un engrosamiento inflamatorio con trombosis de la microcirculación alrededor de la cabeza del nervio óptico, que es lo mismo que está sucediendo en el trayecto vascular. Se ve en gente ya mayor, mayores de 70 años. Aquí sí hay una severa pérdida de la visión y sin tratamiento, un alto porcentaje, un 65%, desarrollan bilateralidad. Hay dolor de cabeza, intenso, pero el signo clásico es la claudicación mandibular. O sea, no pueden masticar por el dolor tan intenso a nivel de la articulación temporomandibular. Las no arteríticas, como estamos viendo, constituyen la causa más frecuente. Son el 90-95% de las neuritis ópticas en mayores de 50 años. Y la posible etiología es una insuficiencia vascular. Se ve en sexo masculino, gente mayor, hipertensos o con síndromes de hiperviscosidad sanguínea, o hipercoagulación. De las causas no arteríticas, como vimos, una de ellas es la vasculitis. Aquí encabeza el lupus eritematoso sistémico, como lo más frecuente, pero hay otras vasculitis como la pericarditis nodosa y otras enfermedades del tejido conectivo. La segunda causa de no arteríticas es la migraña. Ya se reduce un poco la edad, es en menores de 30 años, generalmente es unilateral.
Otra causa es una anemia severa, edad 40, 60 años, bilateral, simétrico. Y finalmente una cirugía previa a catarata. El antecedente único que existe es una cirugía previa semanas antes, pero la causa de esta neuropatía es desconocida. Felizmente es bajo el porcentaje. El tercer gran grupo, el primero fue papiledema, el segundo fue la anoia, y el tercer gran grupo son las neuritis ópticas. Las neuritis ópticas, la agudeza visual está normal o ligeramente reducida, al igual que la visión de colores. El campo visual muestra una pérdida de la visión central, que es un escotoma central. Hay DPA también, efecto pupilar referente, y posiblemente palidez e hinchazón, no necesariamente. Esta neuritis óptica es en gente más joven, 20 a 50 años, más en mujeres. Por lo general, un solo ojo es el comprometido, y la pérdida de la visión se instala en el transcurso de horas a días, no es de inmediato como el anterior. El escotoma central es característico en el 90% de casos, y si se alteran los colores, este es peor en los tonos rojos. El dolor periocular en los días previos con los movimientos oculares es muy característico. El 80% de pacientes con una neuritis óptica, después del examen, dicen, bueno, sí, cuando movía los ojos sentía dolor, pesadez, no atribuían a cansancio, pero se estaba instalando esto. Hay un DPA también por disminución en la conducción de los estímulos eléctricos. Hay papilitis o hinchazón del nervio óptico en menos de la mitad de los pacientes. Sin embargo, las neuritis ópticas se recuperan espontáneamente en la mayoría de casos en semanas a meses. ¿Qué puede producir la neuritis óptica? Causa desconocida, idiopática. La esclerosis múltiple, el 85% de pacientes con esclerosis múltiple tienen neuritis óptica. No es que el 85% de las neuritis hace esclerosis, no, es al revés. El 85% de los pacientes con esclerosis tienen neuritis. ¿Qué otra causa puede haber? En niños, las infecciones virales, sarampión, paperas, herpes. Otras causas son las enfermedades granulomatosas, sífilis, sarcoidosis y TB, pero primero pensemos en TB en este país. Y otras causas más raras son la sinusitis o enfermedades como el Guillain-Barré, por ejemplo. ¿Con qué debemos diagnosticar o hacer un diagnóstico diferencial de la neuritis óptica? Con la neuropatía óptica isquémica anterior, con la neuropatía hereditaria óptica de Leber, con compresiones del nervio óptico y rara vez con deficiencias nutricionales, causas tóxicas, metástasis y leucemia. Lo importante es que acá puedan hacer un cuadro diferencial de la edad, sexo, presentación, duración, y pueden comparar entre la anoia y esto lo ubican con Leber. Si vamos a hablar ya de la parte específica del quiasma, que es esta estructura que está a nivel de la hipófisis y se relaciona con el tercer ventrículo, que ya explicamos de qué se trataba, vamos a ver el campo visual temporal, o sea, lo que ve este lado temporal del ojo izquierdo, corresponde a las fibras de la retina nasal. Los estímulos luminosos no es que entren en bloque a través de la pupila, sino entran en la pupila, pero el haz de luz es disgregado y hay estímulos que van a impactar en la retina temporal y el campo visual temporal impacta en la retina nasal. O sea, se cruzan las imágenes. Y las fibras de la retina nasal son las que van a cruzarse al otro lado. Por lo tanto, defectos del campo visual a nivel del quiasma son defectos bitemporales del campo visual. Cuando hay una lesión, el paciente no ve por los sectores de su campo temporales, bitemporales, pensemos en que hay una lesión a nivel del quiasma. Lo importante es que este defecto no cruce el meridiano vertical a la hora de hacer un examen de campo visual. Este quiasma, este esquema es el que ustedes tienen que
saber hacerlo. Háganlo y van a entender absolutamente todo. En el quiasma tenemos que tener varias consideraciones. Saber que el 25% de los tumores cerebrales, de todos los tumores en el cerebro, están localizados en el quiasma. 25% es muy alto. Y de estos, la mitad dan síntomas, que pueden ser visuales, que son alteraciones del campo visual básicamente, o endocrinos, por su proximidad con la glándula pineal o hipófisis, que son cefalea, fatiga, menorragia, impotencia, insuficiencia gonadal, insuficiencia tiroidea o adrenal. ¿Qué signos y síntomas tenemos en patologías quiasmáticas? Pues hay defectos del campo visual bitemporal, hay disfunción endocrina, la agudeza visual puede estar normal o ligeramente reducida, las pupilas no se alteran en sus diámetros, no hay DPA, rara vez hay papiledema, y inusualmente hay nistagmos. Causas frecuentes, tenemos que todos son tumores, las más frecuentes, el adenoma pituitario, el craneofaringioma, que se asocia con retardo del crecimiento en niños, el meningioma esfenoidal, que se da en mujeres de mediana edad, el glioma intracraneal con o sin neurofibromatosis. Estas son las causas más frecuentes de patología tumoral a nivel de quiasma. Menos frecuentes, tenemos un mucocele sinusal, con historias de sinusitis a repetición, aneurismas supracelares, compresión por dilatación del tercer ventrículo en los tumores pineales propiamente dichos, y hay un cuadro inflamatorio que se llama pseudotumor cerebral, o cerebri, que es el síndrome de silla turca vacía. No se observa radiológicamente, se excluye. Del quiasma salen las radiaciones. Y en las radiaciones, tracto óptico y corteza cerebral, tenemos más o menos las mismas complicaciones, que son compromiso de la agudeza visual, leve, los colores pueden o no estar alterados, los campos visuales tienen defectos homónimos, o sea, del mismo lado, e incongruentes, que no son del mismo tamaño en las lesiones. Así hay un defecto pupilar aferente en 80% de los casos. Rara vez hay palidez de papila. Y quienes afectan esta zona son los craneofaringiomas, tumor de hipófisis, aneurismas, enfermedades desmielinizantes. ¿Cómo examinamos el campo visual? ¿Cómo examinamos el nervio óptico? Haciendo el examen del campo visual. Una forma de hacerlo es como se ve en esta imagen, que es un campo visual por confrontación, donde el paciente tiene la visión dirigida al centro, el examinador le mueve objetos, dedos, en fin, ubicándolo en diferentes zonas del campo visual, superior, inferior, temporal, nasal, central, tratando de identificar qué zonas groseramente no ve el paciente. Entonces nos da una idea que el paciente pues, no tiene visión en el campo, extendida el campo nasal del ojo izquierdo, si es que no viera por acá, o el campo temporal de su ojo izquierdo si no viera por acá. Nos da una idea de dónde estamos más o menos, para ya después examinar en detalle con diferentes tipos de campímetros los puntos donde ve y donde no ve y donde ve poco. Este campo visual, esta gráfica, es el resultado de una estrategia. Los equipos tienen estrategias donde se estimulan la visión con diferentes estímulos luminosos, tanto en tamaño como en intensidad. Eso ya el examinador, de acuerdo a la patología que uno quiere buscar, pues pone estímulos más grandes, más pequeños, rojos, verdes, de color, en fin, para que el paciente los identifique. Y nos sale una gráfica, que es este campo visual, en tonos de grises, pero hay otros que son tonos de colores. Que viene a ser, al final es esto. El nivel de lesión nos va a determinar un tipo de alteración. O sea, es una amaurosis del ojo derecho porque hay una sección, una lesión a nivel del nervio óptico del ojo derecho completa. Entonces, aquí
Aquí no hay cruce de nada, simplemente el ojo derecho no manda a ninguna parte, completamente ciego. Cosa que si vamos al quiasma, ya tenemos defectos homónimos porque está en el lado izquierdo, que es campo visual temporal, defecto homónimo bitemporal, simétrico, porque esta mitad es exactamente igual a esta mitad. Cuando nos vamos más allá y vamos a las cintillas, las lesiones van a ser himenopsias heterónimas, porque este es el campo visual temporal y el campo visual nasal del otro ojo. Y no son simétricos, son incongruentes. Este es más grande el defecto, este es más pequeño el defecto. Si vamos ya a las radiaciones, tenemos defectos tipo cuadrantanopsias o cuadrantopsias. Igual, a la hora que estamos mirando la corteza occipital, vemos lesiones incongruentes que respetan a veces la zona central. Este tipo de lesiones ya son mucho más abigarradas. Entonces, cuando una zona no es visible en nuestro campo visual, se denomina escotoma. Los escotomas son absolutos cuando son todo negro o relativos cuando son tonos de grises. Y las zonas blancas es lo que está viendo bien. Entonces acá hay escotomas absolutos, relativos del hemicampo visual superior, que corresponde a la retina inferior. Todo está cruzado, todo está al revés. Los campímetros son equipos que tienen estrategias, como les dije. El paciente está sentado y aquí adentro de esta cúpula se emiten puntos de luz en diferentes zonas. El paciente con un pulsador, cada vez que el estímulo se prende, aprieta el botón y se va a ir elaborando este gráfico. Lo que ve con dificultad y lo que no ve. Y estos equipos tienen ya sofisticaciones que permiten detectar si el paciente está perdiendo la fijación central, el equipo se detiene. Si el paciente está cansado, empieza a repetir un estímulo, a veces le manda falsos positivos y el paciente los marca. Entonces la máquina empieza a detectar falsos positivos y cambia su estrategia para ver si en verdad son falsos positivos. E igual pasa con los falsos negativos. La máquina le manda una señal y el paciente no marca nada. Eso es un negativo, pero regresa al rato y le pone el mismo punto y si el paciente lo marca es un falso negativo. Esas son estrategias de los equipos. ¿Qué defectos vamos a encontrar en los campos visuales cuando hay alteración del nervio óptico? Los escotomas, tanto central, secocentral, arcuato o altitudinal. Por ejemplo, es un escotoma central. En el centro de la visión hay una mancha. Es un escotoma central. Es un punto ciego en la visión central, es característico de las neuritis ópticas, como vimos, y se da por compresión del nervio óptico. Este escotoma central no le permite ver al paciente, el centro. Pero si vemos que el centro está respetado, pero alrededor del centro está comprometido, se llama secocentral. Y se asocia a neuropatías ópticas tóxicas, la neuropatía óptica de Leber, hereditaria de Leber, o a PIT, de nervio óptico, que es un desarrollo inconcluso del nervio óptico, embriológicamente. Este es un seco central del ojo derecho. O sea, el centro está limpio, pero al costado del centro hay este escotoma. El otro ojo está viendo normal. Tenemos otro tipo de escotomas que son los arcuatos, que tienen esta forma. Esto es lo ideal de ver un arcuato. ¿A qué se asocia? Primero vemos que se origina por un defecto en las fibras de los cuadrantes superior o inferior, o mixtas. Y se asocia con neuritis ópticas, con noia o glaucomas también de ángulo abierto. Es un escotoma arcuato inferior, también de libro, pero no todos son así. Hay unos que son medio abigarrados y ya con mucha imaginación decimos que es un arcuato. Pero esta sí es una hemianopsia altitudinal, completamente comprometido el campo visual superior. Estos defectos altitudinales afectan los hemicampos superior o inferior, pero sí cruzan la línea media siempre. Miren, la línea media, ya pasó aquí, ya pasó acá. ¿Con qué se asocia? Neuropatía óptica isquémica,
y compresiones de la porción intracraneana de ese nervio óptico. Causas no asociadas a compresión, más raro porque el 90% prácticamente son tumores, enfermedades desmielinizantes, la aracnoiditis optoquiasmática, que es un proceso inflamatorio de las aracnoides, causa desconocida, se piensa que es viral, las enfermedades vasculares oclusivas, aneurismas en la carótida y aneurismas en la cerebral anterior. Este quiasma óptico, que no se ve tan bonito como en el esquema, nos va a producir la melanopsia bitemporal, no cruza la línea media y la agudeza visual siempre está conservada. Repetimos este esquema. Esto es lo que ustedes tienen que manejar. Saber que la retina temporal corresponde a lo que ve el campo visual nasal y que las fibras nasales se van a cruzar. Entonces, ahí tienen ya la idea de lesión a este nivel, a este nivel, a este nivel, qué cosa va a afectarse. Ese es el cuadro madre de todo. Volvemos a repetir el mismo. Niveles anatómicos de lesión tienen su correlato con diferentes tipos de alteraciones del campo visual. Cuando hay lesiones en el tracto óptico, los efectos ya son homónimos, o sea, del mismo lado. Respetan la línea media y pueden ser incongruentes. ¿Ok? Homónimos, respetan la línea media y son incongruentes. Si vamos al cuerpo geniculado lateral, avanzando más en el camino de ese nervio óptico, tenemos defectos del campo visual cuando hay lesiones en el cuerpo geniculado. Aquí ya las lesiones en el lóbulo temporal nos dan una hemianopsia homónima incongruente y densas en el área superior del campo visual. Y esto es al revés, en las lesiones en el lóbulo parietal. ¿Por qué? Porque acuérdense que las fibras rotan, giran, salen rotando 90 grados. Esto no hay una forma de explicarlo más que entendiendo por qué que giran las fibras. Entonces, las que salen lóbulo temporal van a ser defectos en el área superior del campo visual y las del lóbulo parietal son inferiores. Nuevamente el mismo cuadro. Y llegamos a la corteza occipital. En esta corteza occipital es la zona ya de integración visual. Es como el CPU. Acá viene ya a interpretar todos los estímulos químicos, eléctrico-químicos que han llegado a través de ese complejo pasar del nervio óptico. Aquí ya las lesiones son bien abigarradas, son en tablero de ajedrez o en ojo cerradura. Pueden ser bilaterales, hay manchas homónimas, pueden ser superior de un lado e inferior del otro. Cuando vean un campo visual completamente alterado, piensen en un defecto posterior. Y la corteza cerebral, cuando hay daño, vamos a tener la ceguera cortical, pero con reflejo pupilar normal. Y hay un defecto altitudinal, o sea, la mitad, pero homónimo bilateral, a ambos lados. Y eso vendría a ser lo que quería compartir con ustedes, que es, como les repito, bastante enredado, bastante pesado, pero si ustedes dejan un ratito. Si ustedes interpretan anatómicamente el nivel de lesión, van a poder entender qué cosas afecta al resto, qué tumor produce cuál o el otro, y es un tema de memoria nada más. Entonces yo les sugiero que hagan su diagrama, su pequeño diagrama, tal cual está allí,
y con eso van a tener la forma de interpretar niveles de lesión. O el resto es memoria, qué tumor produce qué, cuál, quién, y después sistematizar. Yo les sugiero que sistematicen y hagan un cuadro comparativo de quién toma la visión más temprano, quién la toma más tarde, en fin, es un cuadro y pueden entender las diferencias de las neuritis, la neuropatía isquémica anterior, papiledema, porque todas son patologías más o menos similares en presentación. Unas varían en tiempo, otras varían en intensidad, unas afectan colores, otras afectan visión, unos más jóvenes, otros más viejos, pero al final unos toman la agudeza visual central, otros no la afectan, y entonces es lo que la clínica les va a mandar. A la hora que examinen a un paciente que viene con dolor o con pérdida de la visión, ¿cuánto tiempo la tiene? No, amaneció hoy día y veía bien. Ah, ok. ¿Y ahí la visión cómo está? Se me fue por un rato, pero ya estoy mejorando. Entonces pensemos que es una neuritis, ¿no? Entonces, esa es la forma de sistematizarlo. Esa es mi sugerencia. A ver, un momentito. Vamos a... Ok. Estaba revisando, al final han sido 35 que se han conectado. Espero no haberlos confundido, pero es árido el tema, pero es importante que lo sistematicen. Pero ese cuadrito es el básico, por ahí empieza todo. Así que les agradezco por su atención, por su compañía, y cuando tengan dudas de algo, pregúntenle a sus profesores de práctica. Ellos quizá puedan ayudarles un poco más, pero primero tienen que entender la anatomía. Como yo le digo a mis alumnos de práctica siempre, el ojo no va a ver lo que el cerebro no sabe. Si uno no sabe qué está buscando, puede estar mirando el fondo de ojo y simplemente es como mirar una sandía. Entonces uno tiene que saber qué está buscando, qué patología está buscando, para poderlo entender. Bueno, buenas noches. Los dejo un poco atribulados, pero los dejo tranquilos. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.